¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Hoy día quiero mostrarte un método para factorizar un polinomio de tercer grado, así como este. No te olvides que el grado, así en pocas palabras, es el mayor exponente que presenta la variable, que en este caso es x. El mayor exponente está acá. Es de grado 3, entonces, este polinomio. Para factorizarlo, un método que se acostumbra a usar es el método de los divisores binomios. Este método se puede usar para polinomios de tercer grado o de mayor grado. Para proceder a factorizar, se empieza así. Tú vas a colocar los divisores del término independiente. El término independiente es el que está aquí, el que no tiene x. Tú conoces los divisores del 10, ¿verdad? El 1, el 2, el 5 y el 10. Y eso lo vas a dividir entre los divisores del coeficiente principal. ¿Quién es el coeficiente principal? Aquí, donde está el mayor exponente, este coeficiente, que acá se sobreentiende que es 1, este es el coeficiente principal. Entonces tendrás que poner los divisores del 1. El único divisor que tiene es el mismo 1, ¿verdad? Entonces, a los de arriba tienes que dividirlo todos ellos entre 1. Y va a dar lo mismo. 2 entre 1 te da 2, 5 entre 1 te da 5, igual en el otro, van a salir los mismos. Entonces, estos que están aquí son los posibles valores de x. Tú vas a probar con más y con menos. Quiere decir que vas a ensayar con más 1 y también puedes ensayar con menos 1. Igual con los otros. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer es hacer el esquema del método de Ruffini. Mira, sería así. Aquí van los coeficientes del polinomio que te dan. No te olvides que siempre que tú aplicas uno de los métodos de división, el polinomio debe estar completo y debe estar ordenado. Mira, tiene todos. Desde el mayor exponente tiene todos. X cubo, x cuadrado, x a la 1 y acá está x a la 0, sino que no se le pone. Tiene toditos, está completo. Está ordenado también porque todo va bajando siempre, ¿no? Está ordenado en forma descendente, se dice. Sus coeficientes los colocas aquí. 1, 6, 3 y menos 10. No te olvides que cada uno debe ir con su signo. Esto de acá se sobreentiende que estoy poniendo positivos. Aquí a la izquierda vas a ensayar con alguno de estos valores de x. Tú no sabes cuál es el correcto, ¿ya? Pero te la tienes que jugar. Quizás tengas suerte a la primera. Voy a probar con uno de ellos. Voy a probar con el 1. Con este valor, con el 1 positivo. Ese valor será correcto si es que al hacer Ruffini, aquí al final, tiene que salir 0. Si es así, está perfecto todo. Vamos a ver. Bajamos. Multiplico. Esto se reduce, más 6 más 1. Multiplica con el de acá. 7. Reduces, más 3 más 7, más 10. Multiplica por el de acá, 10 por 1, 10 por 1, 10. Menos 10 más 10, 0. Y todo está perfecto. Y en este momento tu sonrisa debe estar así. Alegre, porque todo está saliendo muy bien. En ese momento, el polinomio está siendo factorizado. Ese polinomio que me habían dado, en ese momento está en esta situación. Este 1 lo pasas para el lado izquierdo.
Si tú haces así, ¿qué se forma a la izquierda? X menos 1, ¿verdad? Ese es uno de los factores. El otro factor es el que se forma aquí. De aquí sale el otro factor. Ahora, si tú ves que hay 3 números, estos de acá son los coeficientes de un polinomio de grado 1 menos que lo que hemos hablado. Si es 3, es un polinomio de grado 2. Sería así: un x cuadrado más 7x más 10. Así como este polinomio estaba completo y estaba ordenado, igual el que ha salido acá está también completo y está ordenado. Siempre que te den para factorizar un polinomio de tercer grado, basta con un solo Ruffini. Estamos a punto de terminar. ¿Por qué? Porque esto que está acá se puede factorizar con aspa simple. Y se acabó. Vamos a hacerlo. XX, 5 y 2. 5 por 2, 10. Si tú haces el aspa, te va a dar el 7x positivo. Si no recuerdas bien cómo se hace, mira mi video. Pues he hecho mi video que se llama factorización por aspa simple. Y con eso recuerdas cómo se hace el aspa. Entonces, el polinomio quedaría así. X menos 1. Aquí tienes otro factor, x más 5. Y el de abajo, este, te da el otro factor, x más 2. Y ahí está el polinomio factorizado. Ese es el método de los divisores binomios. En un siguiente video te voy a mostrar qué sucede cuando el polinomio es de cuarto grado. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Me estoy yendo y no te olvides que si todavía no lo has hecho, te puedes suscribir a mi canal. Es gratis todo. Nada más, mis amigos, me voy. ¡Chao!